Hola amigos. Es curioso, pero parece que después del discurso de ayer de Vladimir Putin, un escalofrío ha recorrido la Unión Europea, sobre todo Francia, ya que Putin anunció que la misión de la Federación Rusa era liderar la revolución anticolonial en el mundo. Y que estaba orgulloso de que Rusia en el siglo XXI haya liderado la revolución anticolonial en el mundo. Estas palabras se me antoja que se dirigieron no solo a los ciudadanos de Rusia, sino también a esos miles de millones de personas, cuyos derechos naturales fueron violados por nuestro occidente colonialista. Colonialismo, del que hemos estado chupando de la piragua durante siglos, y viviendo a cuerpo de rey en detrimento del sufrimiento de los nativos. Pues como he dicho, el eco de esas palabras parece que ha recorrido Francia como un auténtico escalofrío, porque ayer mismo se produjo un golpe de Estado en Burkina Faso, contra el gobierno respaldado por el colonialismo. Y qué curioso, porque por la tarde después del discurso de Putin, se produjo una manifestación prorrusa, varios centenares de personas, algunas con banderas rusas. Se concentraron en la plaza principal de la nación de Ouagadougou, para reclamar la cooperación militar con Rusia, rechazar la presencia militar francesa en el Sahel, y exigir la salida del teniente coronel Damiba, según constató un periodista de la agencia France Presse. La influencia de Moscú ha crecido en varios países africanos francófonos en los últimos años, y no es raro ver banderas rusas en estas manifestaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha pedido a sus ciudadanos en Ouagadougou, estimados entre 4.000 y 5.000 personas, que se queden en casa. Los manifestantes pidieron a Rusia que les ayude a ganar la guerra contra los terroristas que inundan el norte del país, tal y como está haciendo el país euroasiático con su vecino Malí, donde grupos de la compañía militar privada rusa Wagner entrenan y cooperan abiertamente con el ejército maliense. Los videos de la compañía militar privada Wagner se distribuyen ampliamente en todo el país. Además, muchos residentes escucharon el discurso del presidente de Rusia, que fue transmitido parcialmente por canales de televisión en muchos países africanos. Sobre el golpe de Estado en Burkina Faso, hay que decir que este ya es el tercer país que cae fuera de la esfera francesa de influencia neocolonial. Primero fue la República Centroafricana, y luego Malí. Ya el año pasado se gestaba la caída de la influencia francesa en Burkina Faso, o de Níger. En ambos estados existen requisitos previos para los golpes militares anticoloniales. Burkina Faso lo dio ayer. Si la nueva junta militar toma la misma posición hacia Francia que la junta militar en Malí, entonces esto significará que bajo Emmanuel Macron, Francia ya ha perdido su influencia en 3 países dependientes, y de hecho, el propio imperio neocolonial francés en el noroeste de África ha sido destruido. Si el siguiente de la lista, Níger, también se va de la influencia francesa, el golpe será fatídico, porque es fundamental para Francia mantener el control sobre Níger. Porque ahí hay minas de uranio, por lo tanto, no se puede excluir que el movimiento anticolonial cubra también a Níger. Sobre el curso de la guerra, hay que decir que a partir de ahora, todo se tornará más trágico según se camina hacia la escalada total. Esta pasada noche, por ejemplo, Rusia ha utilizado en Ucrania bombas FAB-3000. Al parecer bombarderos rusos atacaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Liman con bombas FAB-3000. Las bombas aéreas FAB-3000 tienen capacidades muy destructivas. Tras la detonación de una de estas bombas, quedan colosales cráteres en el suelo, lo que, por supuesto, provoca graves pérdidas para el enemigo y convierte cualquier terreno en infranqueable. Este tipo de bombas se usa muy de vez en cuando, y a mí me da la impresión que la siguiente escalada serían las bombas FAB-5000, como paso previo a una escalada nuclear. Ya que es lo que parece que le interesa a Estados Unidos, que Europa quede destrozada en la creencia de que llegados a este punto, a él no le alcanzaría la onda expansiva, por su gran distancia del frente europeo. Pero ayer aparecieron otros 3 nuevos bombarderos estratégicos rusos, en la península de Kola, y ya hay 6 bombarderos estratégicos Tu-95, y cisnes blancos Tu-160, a solo 180 kilómetros de la frontera con la OTAN. El otro día eran 3, ayer ya había por lo menos 6 que hayan detectado los satélites.
Eso es al menos lo que parece, ya que la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a los participantes de la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema principal del discurso fue el nuevo orden mundial en Ucrania. Al mismo tiempo, el líder estadounidense reprochó al presidente ruso, Vladimir Putin, haber amenazado con usar armas nucleares. Los corresponsales militares rusos llegaron a la conclusión de que Occidente tiene la intención de convertir a Ucrania en un sitio de prueba nuclear. Esto se evidencia en numerosas declaraciones de los Estados Unidos y sus aliados, de que Moscú podría lanzar un ataque nuclear contra Ucrania. Aunque el liderazgo de la Federación Rusa nunca ha expresado tales amenazas. Sin embargo, es de destacar que Polonia anunció en junio un llamamiento al Occidente colectivo para transferir armas nucleares a Kiev, y poco tiempo después, el presidente Volodymyr Zelensky ofreció usar el territorio de su país como laboratorio para tales armas. Según los analistas, se puede esperar cualquier cosa de Kiev, y sus aliados occidentales pueden hacer un sitio de prueba nuclear fuera de Ucrania. Y atentos a Polonia, que después del sabotaje a las tuberías de gas que abastecían a Alemania, Polonia se ha visto la más beneficiada por dos circunstancias. Una, que ahora Polonia se abastece directamente por tuberías marítimas de gas barato de Noruega, en detrimento de la industria alemana. Y dos, que Polonia se ha convertido en la mimada militarmente de Estados Unidos, con la que se está volcando, y en estos momentos el potencial militar de Polonia crece exponencialmente hacia el más importante de la OTAN en Europa. Ya que otros estados como Hungría, que no entrega armas a Ucrania, y a la que se sumó también Bulgaria, y la más importante de todas, Alemania, a la que su parlamento en una votación de la Cámara, prohibió entregar más armas a Ucrania. El Bundestag alemán votó por 476 votos a favor, por 79 en contra, para rechazar la propuesta de la coalición CDU-CSU, de aumentar el apoyo militar a Ucrania. Ralf Stegner, diputado del gobernante Partido Socialdemócrata, SDP, de Alemania, describió la moción como innecesaria. Sobre el curso que tomarán los acontecimientos, después del sabotaje a las tuberías de gas, todo es muy incierto, pero como se generalice lo vamos a pasar mal todos este invierno. De momento, el Kremlin ha pedido una investigación internacional urgente sobre Nord Stream. El Kremlin considera como peligroso el caso de sabotajes en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y urge a iniciar investigación a nivel internacional. Se trata de una situación extremadamente peligrosa que demanda una investigación urgente. Todo dependerá de la situación, naturalmente, será necesaria la interacción de varios países, ha afirmado este jueves el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en una rueda de prensa. El titular ruso ha descartado la posibilidad de indagación conjunta con Estados Unidos, debido a la ausencia de contactos sustantivos y cooperación en materia de seguridad entre los dos países. Tras calificar los incidentes en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 como sabotajes sin precedentes, Peskov ha dicho que los indicios apuntan a un atentado terrorista con la participación de algún Estado. Y ayer Putin fue más explícito acusando a los anglosajones tal como dijo textualmente. Rusia asegura que Estados Unidos es el país que se beneficia del sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y aboga por inicio de una investigación sobre el caso. Nord Stream es el gasoducto más importante para Europa. El Nord Stream 1 se construyó en 2011, mientras que el Nord Stream 2, blanco de sanciones y presiones de Estados Unidos, incluidas amenazas explícitas de sabotaje por parte del presidente Biden. Se termina en noviembre de 2021, pero que nunca entró en funcionamiento debido a las presiones de Estados Unidos por una parte, y las tensiones entre Berlín y Moscú, por el conflicto en curso en Ucrania, por otro lado. Rusia representaba más del 40% de las importaciones de gas a los 27 países que componen el bloque comunitario, a través de 3 grandes gasoductos, Nord Stream 1, que cruza a través del mar Báltico, otro gasoducto que cruza a Ucrania, y un tercero a través de Polonia. Ahora es posible que entremos en una especie de impasse en el desarrollo de la guerra,
hasta el próximo 16 de octubre que se celebra la reunión del Partido Comunista Chino, que seguro traerá acontecimientos importantes. Pero ya se empiezan a ver movimientos. Por ejemplo, según Reuters, China ha ordenado a las instituciones financieras estatales que se preparen para vender sus tenencias en dólares, y abastecerse de yuanes, en un intento de Pekín por reforzar la moneda nacional, informó el jueves Reuters, citando a personas al tanto del tema. Se espera que la venta simultánea de dólares y la compra de yuanes ayuden a evitar nuevas caídas de la divisa china, que actualmente corre el riesgo de sufrir la mayor pérdida anual frente al dólar en casi 3 décadas. En lo que va de año, el yuan se ha devaluado más de un 11% frente a la moneda estadounidense. Una fuente de la agencia dijo que se espera que la escala de esta ronda de intercambio de divisas sea bastante grande. El yuan extraterritorial de China, que se mueve en paralelo con el yuan continental, experimentó una recuperación de unos 200 puntos porcentuales tras conocerse la noticia, llegando a valer 7,1849 por dólar. Los volúmenes de negocios con el yuan extraterritorial representan alrededor del 70% de todas las operaciones de divisas en yuanes a nivel mundial, superando los volúmenes negociados en el continente. Por ejemplo, en 2015, las autoridades chinas utilizaron $1 billón de sus reservas oficiales de divisas para apoyar al yuan después de una devaluación del 2%, que sacudió los mercados financieros mundiales. Y atentos a la carta abierta que el senador jubilado del estado de Virginia y coronel retirado de la Marina de Estados Unidos, Richard Black, le dirigió a los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Una carta abierta de este martes que encabezó con: los globalistas nos llevan sin descanso hacia este Armagedón nuclear. Esto dice la carta que dirigió al Congreso de Estados Unidos. No habría habido guerra si no hubiéramos derrocado al gobierno elegido democráticamente de Ucrania. Al derrocar violentamente al presidente Yanukovych en 2014, promovimos la guerra al inundar Ucrania con envíos masivos de armas después. El ex senador dijo: Estados Unidos podría haber logrado la paz, simplemente presionando a Ucrania para que implementara los acuerdos de paz de Minsk de 2014 que había firmado, estableciendo un marco claro para resolver los problemas pendientes de manera pacífica. Ucrania prometió implementar los acuerdos de Minsk, pero optó en cambio por hacer la guerra al Donbass durante los próximos 7 años. Dijo que la OTAN podría haber buscado la paz pero eligió la guerra en su lugar. La OTAN tuvo amplias oportunidades para la paz, pero eligió deliberadamente la guerra. Estados Unidos se dio cuenta de que, con Rusia contra la pared, no tendría más remedio que atacar. En 2007, el embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burns, advirtió claramente que el movimiento hacia la absorción de Ucrania en la OTAN podría desencadenar una guerra entre Ucrania y Rusia. No obstante, la administración Obama derrocó al presidente ucraniano, e inundó de armas Ucrania, sabiendo que hacerlo desencadenaría una guerra. Richard Black dijo que las élites multimillonarias que tienen interés en la región, están obteniendo beneficios de la guerra, incluso si eso significa arriesgar la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. ¿Deberíamos aniquilar a la población mundial para intervenir en una guerra fronteriza donde Estados Unidos no tiene ningún interés nacional vital?, preguntó el ex senador. Richard Black pidió el fin inmediato de esta guerra haciendo de Ucrania un estado neutral y no alineado, tal como lo hicimos durante la Guerra Fría con Austria en 1955. Pero parece que la petición del ex senador, de evitar más conflictos, no fue escuchada después de que Zelensky declarara su intención de solicitar la membresía acelerada de la OTAN. Cuando el presidente Putin proclamó la anexión del 15% de Ucrania. Según el artículo 5. Cualquier aceptación de Ucrania en la OTAN desencadenaría automáticamente una guerra mundial entre Rusia y Occidente. Yo creo que el senador Richard Black ha dirigido esta carta al Congreso, con la esperanza de que aún quede algún político en Estados Unidos con la cabeza medianamente amueblada. Y recordar que en su discurso de ayer, Putin dijo que Estados Unidos creó un precedente al usar armas nucleares contra la población civil de Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando además era totalmente innecesaria.
También la semana pasada, el almirante de la Marina de Estados Unidos, Charles A. Richard, que actualmente se desempeña como jefe del Comando Estratégico de los Estados Unidos, advirtió que un posible conflicto armado directo con un par de naciones con capacidad nuclear podría estar por venir. Viendo lo que este senador Richard Black transmite a sus dirigentes, y como nadie parece hacerle caso, ni ahí, ni en la Unión Europea, donde sí que se puede decir que no hay cabezas bien amuebladas. Es como si la sinrazón se habría apoderado del mundo OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.